Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estuvimos practicando bastante lo que es suma, resta y multiplicación de polinomios para poder pasar a este tema que es un poquito más difícil, que es la división de polinomios, ¿sí? Hay dos tipos de división de polinomios. La que voy a explicar hoy, que sirve para dividir cualquier polinomio por otro polinomio, y hay otra que no se puede aplicar siempre, que es más fácil, que es una regla, pero como no se puede aplicar siempre, la dejamos para otro día, ¿sí? Hoy vamos a ver la división común de polinomios, ¿sí? Para dividir hay que tener en cuenta estas tres cosas que puse acá y algo más que voy a explicar acá. El grado del polinomio dividendo, ¿cuál es el dividendo? El que voy a dividir. Debe ser mayor o igual que el del divisor. Es decir, el grado de este tiene que ser igual o mayor que el de este. Si es menor, no se puede dividir. Bueno, después, ambos polinomios deben estar ordenados y completos. Hay libros que enseñan a ordenar y completar este y este no. Yo prefiero ordenar y completar los dos, ¿sí? Tanto el dividendo como el divisor. El resultado, recuerden que se llama cociente, ¿sí? El resultado de una división se llama cociente. Y el grado del polinomio resto, es decir, lo que sobraba se llamaba resto, tiene que quedar menor que el del divisor. Es decir, mientras el grado de lo que me va quedando acá quede igual o mayor que este, hay que seguir dividiendo. Si el grado del resto ya me queda más chico que el del divisor, la división terminó ahí, quede lo que quede. Vamos a suponer que acá tengo x al cuadrado y acá tengo x al cubo, el grado, ya no se puede dividir más, por más que queden varios términos. Entonces, dividendo, divisor, cociente y resto. Y algo muy importante que seguramente no se acuerdan es que cuando aprendemos a dividir lo hacemos restando, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 7 dividido 3. Ahora nosotros decimos 2 por 3, 6, al 7 sobra 1. Pero antes no se aprendía así. Cuando eran muy chiquitos, seguramente lo que ustedes aprendieron es a buscar un número que al multiplicarlo por 3 se acerque a 7 y hacían esa cuenta de multiplicar. Es decir, yo hago 2 por 3, 6. El 6 lo escribían y después se restaba 7 menos 6, 1. ¿Por qué tengo que explicar esto y no hacerlo mentalmente? Porque en polinomios son un montón de términos y vamos a tener que hacer una resta. ¿Y qué se hacía en la resta? Se cambiaban los signos. Entonces, esto es muy importante que entiendan por qué se resta en una división, porque ahora lo vamos a hacer y cuesta entender el tema de que voy a ir cambiando los signos. ¿Por qué voy a ir cambiando los signos? Porque es una resta. Ahora sí voy a explicar un ejemplo sobre polinomios, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que yo tengo que dividir este polinomio dividido este. Lo primero que voy a hacer, este es el dividendo, este es el divisor, ordenar y completar ambos polinomios. Entonces, este polinomio quedaría x a la cuarta más 2x al cubo más 0x al cuadrado, ¿sí? No, perdón, más 5x al cuadrado, es un 5, más 0x menos 3. Ahí queda ordenado y completo el polinomio dividendo, ¿sí? Y ahora voy a hacer esto y voy a ordenar y completar el divisor. Queda x al cuadrado más 3x más 2. Vamos a ponerle un menos para que vean cómo se aplica la regla de los signos, ¿sí? Bueno, entonces, ordené y completé ambos polinomios y ahora tengo que arrancar. ¿Cómo se arranca? Pensando siempre del primer término con respecto al primer término del divisor. Es decir, yo tengo que buscar un número con una letra que multiplicado por este me dé este. ¿Sí? De acá para acá recuerden que estamos multiplicando. Entonces, la x que multiplicada x al cuadrado me da x a la cuarta es x al cuadrado. ¿Sí? Porque x al cuadrado por x al cuadrado dijimos que los exponentes se suman. Bueno, empezamos por ahí, buscando qué número pongo en este cociente. Una vez que yo ya tengo el número que multiplicado por este me da el primer término,
comienzo a multiplicar de atrás para adelante porque es una multiplicación, como vimos la semana pasada. Entonces, x al cuadrado por menos 2, hago menos por más por menos menos, es 2x al cuadrado. Lo voy a poner debajo de la x al cuadrado. Por eso es importante que los dos estén ordenados y completos, porque entonces no van a tener problema. Vuelvo a repetir. X al cuadrado por menos 2 es menos 2x al cuadrado. ¿Dónde lo voy a poner? Acá. Y ahora yo le estoy diciendo que es menos 2x al cuadrado y ustedes ven que no pongo nada, porque voy a poner el signo contrario. ¿Por qué voy a poner el signo contrario? Porque es una resta. La resta dijimos que vamos cambiando todos los signos para transformarla en suma. Eso es lo que hay que hacer en división de polinomios. Primero buscar este número y cuando empiezo a multiplicar le voy cambiando los signos a los términos que voy poniendo acá. Seguimos. X cuadrado por 3x. Esto da 3x elevado al cubo. Por lo tanto lo voy a poner acá. Y ahora hago lo de la regla de los signos. Más por más, entonces pongo menos. ¿Sí? Y por último, x cuadrado por x cuadrado, yo sé que da x cuarta. Más por más, entonces acá pongo menos. Hago la raya hasta acá. Y siempre el primer término se tiene que ir, se tiene que anular. Siempre. ¿Sí? Entonces yo siempre tengo que buscar un número que multiplicado por este me dé este. Después voy a hacer otro ejemplo y van a ver que puede ser inclusive una fracción. ¿Sí? Bueno, entonces hago la cuenta con los dos que quedaron. Esto queda menos 1x al cubo. Esto queda 7x al cuadrado. Y bajo el término que sigue. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Es decir, yo tengo que pensar del primer término del dividendo con respecto al primer término del divisor. Voy a poner menos, porque este es x cuadrado positivo y este es x al cubo negativo. Entonces, tengo que poner x, que x multiplicada por x al cuadrado me da x al cubo, x solo, porque acá yo ya tengo un 1. 1 más 2, 3. Bueno, ya pensé qué número corresponde que vaya acá. Empiezo de vuelta al multiplicar. Entonces hago x por 2, 2x. Va a ir debajo de la x. Menos por menos es más. Entonces voy a poner menos. X por 3x son 3x al cuadrado. Menos por más es menos. Entonces voy a poner más. X por x al cuadrado es x al cubo. Menos por más es menos. Entonces voy a poner más. Y hago la raya hasta acá. Fíjense que menos 1 más 1 se anula, como tiene que ser, y hago la cuenta entre estos dos términos. Este queda 10 y este queda menos 2x. Bajo por último el 3. Vuelvo a pensar lo mismo. Este con respecto a este. Entonces, ¿qué tengo que poner acá para que al multiplicarlo por x al cuadrado me dé 10x al cuadrado? Bueno, el 10. El 10. Y ahora hago 10 por 2, 20. Lo pongo acá. Más por menos, menos. Entonces pongo más. 10 por 3x son 30x. Más por más es más. Entonces pongo menos. Y 10 por x al cuadrado son 10x al cuadrado. Más por más es más, entonces pongo menos. 10 menos 10 es 0, es decir, este se anuló, y hago la cuenta con lo que queda. Este queda menos 32x más 17. Fíjense que esto es x a la 1 y esto es x al cuadrado. Quiere decir que el grado de este es más chico que el grado de este. No se puede seguir dividiendo. Todo esto es lo que se llama resto. ¿Sí? Ese es todo el resto. Y este es el resultado de la división, o sea, el cociente. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, vamos a hacerlo con otro color, que estos signos, a medida que los voy escribiendo acá,
los voy cambiando con respecto a lo que me da la regla de los signos. Eso es lo único a tener en cuenta en división, ¿sí? Cada vez que voy poniendo, le voy cambiando los signos, ¿sí? Y cuando el grado del resto de lo que está acá abajo ya es más chico que este, la división se terminó ahí. Bueno, yo ahora voy a dar un ejemplo más para que vean cómo se puede poner una fracción acá y nada más, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo para que ustedes vean cómo se puede armar una fracción. Entonces, tengo este polinomio dividido este. Empiezo a ordenar el dividendo, queda 12x al cubo menos 7x al cuadrado más 0x menos 5. Dividido menos 3x al cuadrado más 0x más 2. ¿Sí? Bueno, como dijimos en el ejemplo anterior, yo tengo que pensar del primer término con respecto al primer término para poder poner un número que se pueda cancelar a este. Entonces, yo tengo que llegar a un número positivo y acá está negativo. Quiere decir que mi resultado va a ser negativo porque menos por menos es más. Aunque después ponga lo contrario, yo tengo que llegar de este a este, ¿sí? Bueno, entonces, pongo 4 porque 4 por 3 es 12. Y acá tengo x cuadrado y acá x al cubo. Quiere decir que tengo que sumarle una x. Bueno, ya pensé en este número, empiezo a multiplicar por atrás. 4x por 2 son 8x. Lo voy a ubicar debajo de las x. Y hago menos por más es menos. Pongo más. 4x por 0x, 4 por 0, 0. X por x, x al cuadrado. Lo ubico acá. Menos por más menos, entonces pongo más. Y ahora hago 4x por 3x al cuadrado son 12x al cubo. Menos por menos es más, entonces pongo menos. Esto se anula y hago la cuenta con lo que queda. Y bajo el 5. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo no tengo un número en la tabla del 3 que me dé 7. Entonces lo que hago es lo siguiente. Yo acá tengo un número negativo y acá también. Tengo que llegar a un número negativo, entonces acá va a ser más, porque más por menos es menos. Y hago 7 dividido 3. 7 dividido 3, como es un número periódico, conviene dejarlo como 7 tercios, que es lo mismo que 7 dividido 3. Y de esa manera voy a poder cancelar este término. Entonces, x no pongo nada porque acá tengo x cuadrado, por lo tanto acá no va nada. Una vez que yo ya pensé en esa fracción, empiezo a multiplicar por atrás, ¿sí? Como lo hice acá, que multipliqué a todos. Bueno, 7 tercios por 2 es 14 tercios. Lo pongo acá porque no hay x. Más por más es más, entonces pongo menos. 7 tercios por 0, 7 tercios por 0 es 0. X. ¿Sí? Porque este tiene x y este no. Más por más, entonces pongo menos. Y ya sé que 7 tercios por 3 es 7. 7x al cuadrado. Más por menos es menos, entonces pongo más. Y de esta manera el primer término se anula, ¿sí? Bueno, hago la cuenta con lo que quedó. Y este me queda menos 29 tercios. Eso lo hacen con calculadora. Como el grado de este es más chico que el grado de este, quiere decir que la cuenta terminó acá y todo esto es lo que llamamos resto. Y esto es el resultado de la división, o sea, el cociente. Bueno, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Igualmente vamos a estar practicando bastante. Y bueno, esto es todo lo que es división de polinomios. Chau, chicos.